Bienvenidos al Laboratorio de Química Orgánica. Hoy estudiaremos proteínas y lípidos. Las proteínas son polímeros de los aminoácidos. Esto significa que todas las proteínas están conformadas por una cadena de aminoácidos. Estas unidades poseen grupos amino y carboxilo en sus extremos que reaccionan formando un enlace amida, conocido como enlace peptídico. De esta manera se pueden formar largas cadenas de aminoácidos enlazados. Sin embargo, todas las proteínas tienen una organización específica de estos aminoácidos, no van al azar. Hay 20 aminoácidos presentes en las proteínas de los seres vivos y estas se codifican según las secuencias de bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Entre las características más importantes de las proteínas podemos señalar que son moléculas anfóteras, tienen extremos ácidos y básicos que pueden neutralizar también ácidos y bases. Estas propiedades son aprovechadas por los sistemas vivos, siendo utilizadas como amortiguadoras de cambios de pH. Son además estructuras de gran tamaño, las más abundantes en los organismos vivos. En las proteínas encontramos enlaces de tipo peptídico, puentes de hidrógeno, uniones disulfuro, atracciones hidrofóbicas e hidrofílicas, entre otros. Y todos estos enlaces permiten a la proteína obtener una configuración espacial propia de cada proteína. Una característica importante de las proteínas es que son sensibles a diversos agentes químicos y físicos como la temperatura, el movimiento, la radiación, el pH, agentes que provocan cambios en las estructuras químicas complejas de las proteínas. Este proceso de cambio es conocido como desnaturalización y además de alterar la estructura de la proteína afecta la función biológica que éstas desempeñan. Pueden clasificarse por origen en proteínas animales y vegetales, por composición química en proteínas simples conformadas por aminoácidos y conjugadas con grupos químicos distintos aminoácidos en su estructura. También por solubilidad en agua reconocemos proteínas globulares y fibrosas. Las proteínas representan a las moléculas más abundantes en los organismos vivos y cumplen con muchas funciones biológicas en términos nutricionales, estructurales, reparación de tejidos y control de muchos procesos metabólicos. Proporcionan energía equivalente a 4 calorías por gramo, aunque no son las vías principales para la generación de energía. Los lípidos por su parte son compuestos muy diversos, porque no se pueden identificar con uno o un conjunto de grupos funcionales específicos. Comparten todos la propiedad física de ser moléculas apolares, insolubles en agua y solubles en solventes de naturaleza polar. Los lípidos son sustancias biológicamente importantes, se desempeñan como los principales reservorios energéticos, ya que al ser hidrofóbicos se acumulan en grandes cantidades en varias partes del cuerpo, especialmente debajo de la piel. En ciertos casos sirven de acoginamiento para algunos órganos, actúan como solventes o medios de transporte de sustancias liposolubles en el organismo y como parte de la alimentación básica, entre otras funciones. Energéticamente aportan 9 kilocalorías por gramo, sin embargo, al ser insolubles en medios acuosos, su metabolismo es más complejo. Por tal razón no son utilizados como fuentes principales de energía, pero sí como reserva. Algunos lípidos son químicamente ésteres de ácidos grasos con grupos OH, por eso se pueden descomponer o hidrolizar. De ahí surge una clasificación importante que agrupa a los lípidos en saponificables, como los que sí se pueden hidrolizar, e insaponificables, como los que no se pueden hidrolizar. La saponificación es una reacción de hidrólisis en medio básico. Los lípidos saponificables incluyen las ceras, los glicéridos, grasas animales, aceites vegetales, fosfoglicéridos, esfingomielinas, cerebrósidos, entre otros. Los no saponificables incluyen a los esteroides, terpenos, colesterol, prostaglandinas y otros. Los ésteres de ácidos grasos con glicerol se conocen como grasas o glicéridos. A partir de los mismos ácidos grasos se derivan otros lípidos como fosfoglicéridos, glucolípidos. Otras familias de lípidos incluyen a los esteroides, a los terpenos, prostaglandinas, moléculas que no tienen similitudes estructurales con los otros tipos de lípidos. En la práctica de hoy estudiaremos algunas características de las proteínas, reacciones de identificación, observaremos cómo la temperatura incide en la actividad enzimática, y algunas reacciones de lípidos como la saponificación e identificación de estructuras específicas. En la actividad 1 haremos una saponificación de grasas. Como la señalamos antes, la saponificación es una hidrólisis. El lípido, un éster, se descompone en ácidos grasos y alcoholes. Si es una grasa, por ejemplo, se obtiene glicerol y ácidos grasos.
Como la hidrólisis ocurre en medio alcalino, los ácidos grasos producto de la reacción se neutralizan en el medio produciendo sales metálicas de ácidos grasos, porque reaccionan con bases como hidróxido de sodio, de potasio, de magnesio, etc. Dichas sales tienen propiedades particulares porque un extremo de la molécula es soluble en agua y el otro extremo es hidrofóbico. A esta característica se le llama anfipatismo. Por ello estas sales se utilizan como productos de limpieza. Conocemos a estas moléculas como jabones. Para desarrollar esta actividad tomamos un beaker que contiene 50 ml de aceite vegetal, aceite de cocina, y lo ponemos a calentar a la llama. Lo mezclaremos con 30 ml de hidróxido de sodio, pero este lo agregaremos en forma pausada. Al ponerlo a calentar, adicionamos aproximadamente un tercio del frasco que contiene el hidróxido y agitamos en todo momento la mezcla. Pasados un par de minutos agregamos otro tercio del hidróxido y pasados otro par de minutos añadimos todo el hidróxido restante, sin detener en ningún momento la agitación. Notaremos que la mezcla poco a poco se empieza a solidificar. Tras más o menos 15 minutos, la mezcla tiene una consistencia semisólida o pastosa, por lo que lo sacamos cuidadosamente. Nosotros utilizamos papel envoltorio, se puede utilizar papel bond o algún recipiente, y lo cubrimos para que se termine de solidificar y esté listo para probarlo. Evidentemente no se parecerá a algún jabón de tipo comercial o artesanal, porque los componentes utilizados pues no son los adecuados. Estamos utilizando aceite comestible como grasa base en la saponificación. Se han desarrollado una serie de técnicas para producir en forma artesanal e industrial distintos tipos de jabones, partiéndose aceites tipo de oliva, de coco, de soya, de manteca de cacao o de karité, etc. Nosotros repetimos el experimento utilizando aceite de oliva, siempre 50 ml y 30 ml de hidróxido de sodio. La consistencia del jabón obtenido dependerá de las grasas y la base utilizada para la saponificación. Por ejemplo, para hacer jabones sólidos se utiliza hidróxido de sodio, porque el hidróxido se cristaliza y forma una pastilla de jabón sólida. Mientras que para hacer jabones líquidos se utiliza hidróxido de potasio, porque el hidróxido no se cristaliza, quedando una masa de jabón pastosa que es soluble en agua. La saponificación es un proceso muy delicado de realizar. Así, por ejemplo, si en la reacción hay un exceso de base, el producto resultante será una masa inservible, mientras que si por el contrario la cantidad de base es insuficiente, el producto resultante será una mezcla grumosa de aceites, que en nada se parecerá tampoco al jabón. Ya pasado un momento que el jabón se ha solidificado y está frío, lo llevamos al lavabo a probarlo, siendo la característica más evidente que forme espuma. Y efectivamente ambos jabones lo hacen, aunque no son muy agradables al tacto, pues son productos de grasas no apropiadas para ello. Los jabones o sales metálicas de ácidos grasos tienen la particularidad de formar micelas, que son, dicho en forma sencilla, una especie de cápsulas en las que se encierran moléculas lipídicas o hidrofóbicas, lo que le permite disolver grasas en medios acuosos. Ya hablaremos un poco más sobre esta característica. Continuamos con la prueba de Biuret, una reacción utilizada para identificar proteínas o particularmente enlaces peptídicos. Esta es una reacción colorimétrica, se identifica con un complejo de color violeta producto de la unión de iones cobre a los enlaces amida que hay entre los aminoácidos. Esta reacción no ocurre con aminoácidos libres. Para ello tomamos 1 mililitro de diversas muestras: albúmina, leche, glicina, gelatina y yema de huevo. La albúmina u ovoalbúmina es una proteína natural que se obtiene de la clara de huevo. La leche también tiene un gran contenido proteico y en la yema de huevo encontraremos mezclas de proteínas y lípidos. La gelatina es gelatina comestible y sabemos que son cadenas cortas de polipéptidos. Y la solución de glicina contiene aminoácidos libres que no están en cadena. Esta información nos indica qué resultado podríamos obtener. Agregamos entonces a cada tubo 20 gotas de hidróxido de sodio y 3 gotas de sulfato de cobre y agitamos, observando la formación del complejo violeta en donde se identifican los enlaces peptídicos. Y en efecto, tal como lo planteamos hace un momento, en la glicina no se observa reacción.
porque los aminoácidos no están unidos por enlaces peptídicos, mientras en las demás muestras sí se observa el complejo violeta. Es una prueba cualitativa, determina la presencia de enlaces peptídicos, aunque algunos ensayos utilizan esta prueba para cuantificar proteínas basados en la intensidad del color. Sin embargo, la utilización de muestras como la yema, la leche o la clara de huevo, que no tienen calidad de reactivo, que tampoco son soluciones totalmente acuosas o que presentan en algunos casos coloraciones en forma natural, hace que no asociemos el resultado de Biuret a cantidades de proteínas presentes en la solución. Desarrollamos la reacción xantoproteica, útil para detectar la presencia de aminoácidos aromáticos. Reconocemos tres: la fenilalanina, la tirosina y el triptófano como aminoácidos que cuentan con grupos aromáticos en su estructura. Bien, a través de esta prueba, por una nitración del anillo aromático podemos detectar la presencia de dichos aminoácidos, utilizando ácido nítrico concentrado, calor y una base. Tomamos las muestras utilizadas en la prueba anterior: albúmina, leche, glicina, gelatina y yema de huevo, 1 mililitro de cada una en tubos separados. En este caso los rotulamos porque los vamos a llevar a baño María y eso nos facilitará reconocerlos. Agregamos a cada tubo 10 gotas de ácido nítrico concentrado y 20 gotas de hidróxido de sodio y calentamos en baño María por algunos minutos hasta observar reacción. Como señalamos, la reacción básicamente detecta la presencia del grupo bencénico, tanto en aminoácidos como en proteínas y péptidos. El ácido nítrico actúa sobre el anillo bencénico de los aminoácidos que lo poseen, formando nitrocompuestos fenólicos. Aunque en el caso de la fenilalanina, si bien es un aminoácido aromático, el núcleo bencénico de ese aminoácido es difícil de ser nitrado en una reacción simple, por lo tanto emitirá una reacción negativa o débilmente positiva. Pasados un par de minutos observamos la formación del complejo amarillo en las muestras de leche, albúmina y yema de huevo, y una reacción negativa en la gelatina y en la glicina. Esta reacción también puede ser usada sobre muestras de sangre, plasma o suero desalbuminado para el diagnóstico de uremia o insuficiencia renal. En este caso, lo que se busca es la detección de sustancias tóxicas, fenólicas e indólicas producidas a partir de la putrefacción intestinal. Como poseen grupos bencénicos, dan reacciones xantoproteicas positivas. Continuamos con nuestro laboratorio y a continuación estudiaremos un poco sobre la actividad enzimática. Las enzimas son catalizadores biológicos que median todas las reacciones del metabolismo de los sistemas vivos. Cada reacción metabólica está catalizada por una enzima, lo que significa que hay miles de especies enzimáticas diferentes en cada célula. En este caso utilizaremos a las catalasas, pertenecientes al grupo de las oxidorreductasas, enzimas responsables de la descomposición del peróxido de hidrógeno, una molécula altamente reactiva que se genera como residuo en muchas reacciones metabólicas. Para ello tomamos un trozo de hígado de res crudo y un trozo de hígado de res cocido en tubos separados y agregamos 5 gotas de peróxido de hidrógeno a cada tubo. La descomposición del peróxido es evidente por la formación de burbujas, una mezcla de oxígeno y agua, pero es mucho más evidente en la muestra o tubo que contenía tejido vivo. ¿Por qué no ocurre igual con el hígado cocido? Bueno, las enzimas tienen características importantes. Una de ellas es que su función depende de su estructura. Esto quiere decir que una enzima, como toda proteína en general, presenta actividad biológica cuando su estructura molecular está completa. Si sufre algún cambio en esa estructura, el resultado será que la enzima pierde su actividad, deja de catalizar la reacción química. Por ello se habla de estructuras nativas de enzimas o de proteínas. Vamos a repetir el procedimiento, esta vez con tejido vegetal, un trozo de papa cocido y un trozo de papa crudo. Agregamos 5 gotas de peróxido a cada tubo y observamos, aunque con menor virulencia respecto a las muestras de hígado, la misma diferencia de reacción, descomposición en el tubo que tiene el tejido vivo y no ocurre nada con el tejido cocido. Además de poseer una estructura química específica, las enzimas son moléculas muy sensibles a la temperatura y a otros agentes, pero en este caso estamos estudiando el efecto de la temperatura en la actividad enzimática. Cambios pequeños en la temperatura producen desarreglos en la estructura de la enzima,
lo que conocemos como desnaturalización, dando como resultado la pérdida de actividad. Por eso las muestras con tejido cocido no reaccionan igual, porque las enzimas se vieron afectadas por la alta temperatura, sufrieron desnaturalización y en consecuencia perdieron su capacidad de catálisis. Las enzimas actúan en rangos de temperatura óptimos y cualquier variación afecta la estructura y la actividad de estas. A continuación, desarrollamos el ensayo o prueba de Lieberman, útil para detectar esteroles. Los esteroles son moléculas lipídicas que tienen como estructura base los anillos esteroideos sustituidos con uno o más grupos OH. El colesterol es el esterol animal más abundante. Es un compuesto biológico que se encuentra en los tejidos, membranas celulares y es un precursor para la síntesis de los ácidos grasos biliares y hormonas esteroideas. Sin embargo, hay esteroles de origen vegetal también. Tomamos 4 muestras: aceite, margarina, manteca de cerdo y yema de huevo, 1 mililitro de cada uno en tubos separados, y agregamos 10 gotas de anhídrido acético y 5 gotas de ácido sulfúrico a cada tubo. La identificación de estos compuestos se basa en la reacción del esterol con un ácido fuerte concentrado. Se produce una pérdida de agua y una protonización del colesterol, formándose sustancias coloreadas que son fundamentalmente colestapolienos verdes o sus iones rojos. Agitamos levemente cada tubo y observamos la formación del complejo verde que indica la presencia de esteroles. Identificamos que en las muestras de aceite, margarina, yema de huevo y manteca de cerdo hay reacción positiva. Como prueba de la presencia de colesterol en dichas muestras, es importante considerar que la intensidad del color varía según la concentración de cada reactivo, cantidad de agua en la mezcla, incluso si el colesterol está libre o esterificado. Y también podemos observar que en algunas muestras la coloración cambia de verde intenso a verde oscuro hasta negro al final de la reacción. En la última actividad observamos la acción del jabón, que solubiliza, entre comillas, en forma temporal, moléculas lipídicas en medios acuosos. Esta acción es conocida como emulsificación. Para ello tomamos aproximadamente 3 mililitros de agua y 10 gotas de aceite. Como sabemos, por más agitación que hagamos, estos líquidos no van a mezclarse, son inmiscibles. Se observan las dos fases, la del aceite y la del agua. Agregamos aproximadamente 10 gotas de jabón líquido y agitamos, y como podemos ver, ahora se observa una sola fase. El aceite y el agua se han mezclado por la acción emulsionante del jabón. En la saponificación hablamos un poco de la estructura química del jabón, moléculas anfipáticas que tienen un extremo hidrofóbico y un extremo hidrofílico. Gracias a esto, las moléculas de jabón hacen conglomerados o asociaciones en las que las regiones hidrofóbicas se concentran en el núcleo del conglomerado, que se llama micela, mientras que las cabezas hidrofílicas se mantienen en contacto con el agua. Esta micela es como una cápsula y por afinidad, las grasas y otros lípidos quedan encerrados en ella. Es por eso que al añadir jabón al tubo de ensayo se observa una sola fase. Y es por esto que el jabón es un excelente limpiador, porque tiene afinidad distintas en los extremos de sus moléculas, dispersando las grasas en medios acuosos. En el organismo, para facilitar la digestión de grasas, hay moléculas que desarrollan el mismo papel que el jabón, se llaman sales o ácidos biliares. Son emulsificantes que dispersan grasas y otras moléculas apolares en el medio fisiológico interno, que es acuoso, y facilitan el ataque de enzimas hidrolíticas o digestivas que también son acuosas. Este ha sido el video de hoy. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte este contenido. Encontrarás en nuestro canal muchos videos relacionados a la biología y ciencias afines, y en la descripción te dejamos un enlace a nuestro blog donde podrás encontrar más información. Hasta la próxima.